Estamos sorprendidos, señoras y señores, con la nota informativa de Primera Plana que inserta en su entrega de esta mañana un importante rotativo guayaquileño como es guayaquileño y nacional como es Diario Expreso. Imagínense ustedes que nos otorga la primicia de que el señor Contralor acomete contra la refinería de Esmeraldas y le pone como principal titular esta supuesta novedad, ¿no? Un descuido garrafal de todo un siempre del señor Contralor y de el estamento de control, el principal que tiene la institucionalidad ecuatoriana, olvidando, digamos, todas las cosas que se han dado en el área de la reestructuración o reconstrucción de las refinerías esmeraldeñas, dice que ahora acomete contra este tema en forma muy importante. Los nombres de los presuntamente implicados, no obstante, deben mantenerse en reserva. Parece que yo estoy leyendo un periódico de hace un par de años, por lo menos. No atino a sintonizar cuál es el giro que este caballero, descuidadísimo en el control, especialmente de este ámbito en donde se han robado muchísimo dinero y que ha constituido la señal de alerta del macro fraude de los dineros públicos, del macro robo de los dineros públicos, ahora diga que los nombres de los presuntamente implicados deben, no obstante, mantenerse en reserva por exigencias de la ley. Pero hay 3 ejecutivos entre las autoridades actuales y exfuncionarios con anomalías en sus declaraciones juramentadas. Este es el momento en que la Contraloría quiere aclarar su posición cuando ya está todo finiquitado en términos de los delitos que se han perpetrado en esta importante institución. Se han embolsicado la plata y ahora es como una especie de remordimiento que aparece en el señor Contralor y entonces quiere un poco arreglar este asunto. ¿Qué opinión tienen mis invitados? La van a conocer en brevísimos instantes. Me acompañan el señor doctor Rafael Ollarte, el señor doctor Gonzalo Silva y ya mismo la doctora Mariana Yepes, también exfiscal general de la República. Miren ustedes la calidad de juristas que tenemos, gracias a Dios, para una cabal orientación y para que no haya desvaneos, no hayan interpretaciones multiplicadas por 100 en el afán de aturdir el imaginario social y a la final dejarle en la penumbra de la desorientación al oyente y al ciudadano que tiene la bondad de escucharnos. Aquí va a haber una sólida consigna, buscar la verdad, señoras y señores, que es el principal ingrediente que inspira a las tareas periodísticas de esta emisora. ¿Cómo le parece que la Contraloría, y perdonen por comenzar por allí, que la Contraloría, doctor Silva, esté acometiendo contra la refinería de Esmeraldas? Muy oportuna la intervención, ¿le parece a usted? Gonzalo, un saludo cordial, Rafael, a la señora doctora Yepes y a toda la ciudadanía. Mire, Gonzalo, a la Administración de Justicia no solo le interesa la celeridad, sobre todo la eficiencia y la eficacia. Dase a entender que se preparó el Código Orgánico Integral Penal para proteger a toda esta clase de corruptela. ¿Y por qué digo esto?
porque se introdujo en el catálogo sancionador una resolución de la Corte Suprema del mes de marzo del 2010, luego ratificada el 11 y el 12, mediante el cual se impuso la obligación como procedibilidad que la Contraloría General del Estado informe, elabore sus estudios en los delitos presuntos de peculado y enriquecimiento ilícito. Este dogal que hubo en el año 2010, entendíamos los que algo conocemos, que en el 2014 con el Código Orgánico Integral Penal no ingrese y no sea parte del articulado del catálogo adjetivo y sustantivo. Así entendíamos, pero se ingresó. Entonces tenemos ya el cuadro, el por qué la corrupción no puede ser divulgada públicamente y en forma inmediata, restándole a la Fiscalía General como titular de la acción penal la posibilidad de su investigación. Estos vergonzosos hechos podían haber sido investigados en forma inmediata antes del Código Orgánico Integral Penal, antes de la resolución del 10 de marzo del 2010, sin ningún problema, y así se lo hacía en todas las fiscalías y en todos los juzgados. Y se sentenciaba. Al extremo se diose cuenta después, y hace poco tiempo, digamos, la Corte Nacional de Justicia, de que dicta una resolución mediante la cual dice, ¿por qué la Fiscalía no tiene? ¿Por qué la Fiscalía no investiga? Porque además nosotros resolvemos que los informes de la Contraloría apenas constituyen un indicio. Entonces lo que ahora se diga o se haga son apenas indicios. La preocupación nace es porque si públicamente se manifiesta que existen hechos bochornosos o dolosos, porque es lo que juzga lo doloso y lo culposo el código, de oficio no se han hecho estas investigaciones. Ahora dice el señor Contralor de que se procesa una investigación, digamos una investigación para un informe. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto, pues? Claro. ¿Y cuál es el producto de este estudio? Entonces, volvemos a lo mismo, a lo que siempre he manifestado, que la Fiscalía es la única titular de la acción penal y que no tiene por qué estar esperando un informe de Contraloría cuando todo es público y notorio. Muy bien, doctor. Vamos a lo que vamos. Saludando a la doctora Mariana Yepes. Que sea muy bienvenida. El doctor Ollarte, el doctor Silva y quien le habla. Estamos muy honrados con su presencia. Gracias, doctora, por estar aquí. Bueno, la información, en cambio, declarada reservada. Y esta es una aclaración para la gente que tenía la expectativa encendida de que apenas el señor fiscal general de la República aborde la aeronave que le llevaría a la capital estadounidense, digamos que a las horas normales de un conversatorio y de alguna gestión en el Departamento de Justicia de Estados Unidos, iba a protagonizar nuestra primera autoridad de vindicta pública, ¿se puede decir así? De opinión pública, mejor de opinión pública, no vindicta porque pública. Suena a venganza. Allá, tiene otra connotación. Bueno, pero también debía funcionar por supuesto una venganza, y de hecho es existe una venganza social. Así es. Entonces la gente estaba muy interesada, doctor Ollarte, en que apenas el señor fiscal se entreviste, en este caso con el señor subprocurador de esta Secretaría de Justicia, iba a obtener, y que suponíamos, por lo que ocurría en Perú, por lo que ocurrió en Panamá, por lo que estaba ocurriendo también en Colombia,
que incluso fueron a un café colombiano y detuvieron a uno de los beneficiarios de una parte del business. Entonces lo detuvieron, está preso, seguramente está en una tratativa con este modelito que el sistema de gobierno y el sistema estratégico para evitar penalizaciones dilatadas, se inventaron todos estos gobiernos de turno que sabían que iban a robar, si no los presidentes, sus funcionarios. Y entonces inventaron esta institución, procesos abreviados y todas estas invenciones. Ahí está ya acogido al proceso abreviado el señor Tapia y el famoso Alex Bravo, exactamente. Todo esto ha sido matizado, más que todo, se ha dibujado, se ha estructurado, se ha inventado para beneficio de los que caigan. O sea, es como, vamos a robar, pero los que caigan hay que prepararles el amortiguador correspondiente, ¿no es cierto? Y entonces inventan estas cosas. ¿Cómo sería esa minga? Porque esto hicieron en Minga. Y ahí están las consecuencias, ¿no? Llega el señor fiscal, doctor Ollarte, a la ciudad de Washington, se va y se entrevista a la víspera y ya nos dice, y bueno, yo ya tengo a las 10:30 que verme con este alto funcionario, más la expectativa, el suspenso, pues no. ¿Quiénes serán los bandidos que así trata la gente? Y con razón. ¿Quiénes serán los bandidos que recibieron las coimas? Ahora sí que el fiscal ya no tiene para dónde irse. Pasan las horas y se asoman con lo que todos conocemos. La novedad es que ni el uno ni el otro está a este momento en posibilidades de satisfacer un derecho elemental de la gente de saber quiénes fueron los nefastos que recibieron dinero para favorecer con obras a la empresa brasileña. Pasan las horas y sale una especie de documento compartido de explicación de ambas partes, la ecuatoriana y la norteamericana, coincidiendo en que es un asunto reservado, o ellos construyeron esta instancia de reserva, y el señor, ¿cómo se llama este caballero? El señor Bruce Schwartz, sí, el señor Schwartz y el doctor Chiriboga, como que coinciden, y entonces, para darles una cooperación real, dice el señor Bruce Schwartz, necesito un poquito de tiempo. Galo le dice, perdón, el señor fiscal le dice, claro, yo le puedo dar 28 altos técnicos que se manejan con el idioma inglés y el léxico procesal de lo mejor. Y yo digo, qué buena nota que la fiscalía tenga 28 son los que ha delegado la fiscalía ecuatoriana. Y el señor Bruce Schwartz. Señor Schwartz, usted va a ser famoso. Se dejó convencer, señor Schwartz. Y entonces el señor Schwartz le dice, bueno, entonces les pongamos, yo pongo 11. 11 creo que es lo que pone. Por aquí están los números. Corríjame, compañero de producción. Son 12. Me equivoqué con uno en el uno y con otro en el otro. Por Ecuador participarán 27 funcionarios, doctor Ollarte. Y por Estados Unidos, una docena, 12 funcionarios. Entre estos, las fiscales Alexandra Smith y Lorinde Larriea, sí. Ellas son fiscales de la ciudad de Washington y Nueva York, de las ciudades de Washington y Nueva York, respectivamente. Alexandra
¿no? Y Lorinde. Ahí están. Estos son los equipos que estudiarán hasta que el evento electoral del 19 de febrero termine y sepamos que alguien ganó en la primera vuelta o que hay segunda vuelta. Entonces el reloj procesal está al servicio del reloj electoral y eso sí da coraje. Porque tenga la bondad, voy a hacer escuchar lo que dijo el señor embajador, doctor. El señor embajador lo que comprometió y lo que dijo literalmente a la cadena Ecuavisa, le dijo al periodista Lenin Artieda, exactamente. Nombres le dijo, no, nombres no, todavía algo se les fue. Pero vea el comprometimiento del señor embajador con todo el respeto a usted, señor embajador, pero le dejaron prácticamente, aquí decimos con todo respeto, aquí decimos, le dejaron colgado con su discurso, vean ustedes. Sí, la Fiscalía ha pedido información sobre este caso, está siendo mandado a Washington, al Departamento de Justicia, a través de los canales ya establecidos. ¿Nombres? Yo creo que hay mucho interés en este. Yo puedo casi no caminar en las calles y gente está llegando a mí pidiendo los nombres. Eso es parte de cooperación legal que vamos a tener a través de los tiempos. Nosotros no salimos con información de nuestro Departamento de Justicia si no había dado o no había hecho un estudio, una investigación muy detallada. Entonces, nosotros investigamos las declaraciones, nosotros recibimos pruebas de estos sobornos que fueron hechos y eso es parte de la investigación. Por eso lleva tiempo para comprobar estas acusaciones, estas evidencias de coimas. Y quiero enfatizar que el caso Odebrecht es un caso judicial, no es un caso político. Yo no puedo darle una idea exactamente cuándo es de ocurrir. No es dictado por cuándo son las elecciones en Ecuador. Son decididos por los investigadores y lo que es mejor para la investigación. Bueno, esto es lo que decía doctor Ollarte, el señor embajador. Hay partes en que dice como que van a demorarse, pero hay otras partes en donde el embajador dice, ya hemos investigado. Ahí viene seguramente la confusión de este periodista. Pero, ¿qué opina usted que es el fiel representante de la academia en materia jurídica? Oiga, buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted. Y mire, lo primero que a mí me llama la atención es que sin duda los contratos administrativos entre Odebrecht y entidades públicas ecuatorianas se han de haber suscrito a los Estados Unidos, digo yo. Se han de haber ejecutado en los Estados Unidos y los pagos se han de haber efectuado en los Estados Unidos. Los contratos están acá, pues. Se ejecutaron acá. Los cumplimientos e incumplimientos se verificaron en Ecuador. Las fallas incluso. Y las coimas no se han de haber pagado, pues, en los Estados Unidos de América. Nosotros dependiendo y tratando de sacarle información a un embajador, que es un embajador, de cosas que nos deberían decir acá, pues. Mire, en Iberoamérica, al enemigo la ley se le aplica y se le aplica con mucha fuerza. Al amigo la ley se la interpreta. Cuando se trata de otros, los nombres salen nomás. Yo he escuchado abiertamente que a un expresidente del Barcelona, Leonardo Borer, le habían girado orden de detención con fines investigativos por 24 horas. Ahí no hubo nada de Leonardo B. o L. Borer, LB, no. Rapidito nomás. Como es del otro lado el señor. Ay, no hay ley de comunicación, hay que la reserva de no sé qué. Nos enteramos nomás, milagrosamente.
Cuando se trata de los otritos, muchos con cara de asustados, ahí sí no pasa absolutamente nada. Las actuaciones de la Contraloría, que en este caso, mire, por obra y gracia de la Revolución Ciudadana, no digo que por esto la Fiscalía justifica su inacción, pues. Pero si se trata de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, requiere el informe de Contraloría. Una gracia que se le ocurrió a la Corte Nacional de Justicia primero y luego al legislador. Total, la Constitución no tiene ningún valor ni nadie que la haga respetar tampoco. ¿De qué nos hemos enterado los nacionales? ¿Qué ha hecho la Contraloría? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Hay alguna investigación previa, una indagatoria en Ecuador? ¿Hay eso o no? Yo tengo mi duda, no sé. Yo lo único que digo es que no sé, ni siquiera sé si hay eso. Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué se debió el viaje del fiscal general del Estado a los Estados Unidos de América? ¿A recabar la información de qué? Eso es lo que yo no me explico. Si los datos están aquí. Claro. O todos nos tienen que dar haciendo. Porque aquí hasta el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol nace de los Estados Unidos. O sea, si en los Estados Unidos no se hacen las cosas, viva la fiesta aquí nomás. Estamos todos contentos y seguimos pasando, seguimos pasando. Mire, solo falta que el inefable y genuflexo superintendente de comunicación empiece a procedimentar administrativamente medios por linchamiento mediático. Muchos están hablando de este caso, pues. Pobre Odebrecht. No se presume inocente, pues entonces, ¿cómo es posible que en los medios esté hablando de Odebrecht? No vayas, es la que nos falta nomás. Con el doble rasero en la aplicación de la ley, para variar. Mire, usted tiene en los Estados de Derecho y en Ecuador también, por lo menos de la letra de la Constitución, unos principios de responsabilidad gubernamental. Y para eso usted tiene órganos del poder público. Y como en Ecuador no nos basta la Contraloría, tenemos otro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese órgano que sirve para hacer unos concursos, que es la parte que el ciudadano medio a medio conoce, que hace unos concursos. Y el combate a la corrupción. Bien, gracias, pues, la cuestión. Y la Contraloría, la segunda parte. La Contraloría dirige el sistema de control administrativo. ¿Qué pasa con la auditoría interna y externa que depende en ambos casos de la Contraloría? Además del control interno que tienen que llevar a cabo las entidades. ¿Cómo vamos con los exámenes especiales? Sobre determinadas actividades, por ejemplo, en refinería, en Petroecuador. ¿Cómo vamos con las auditorías a periodos completos? ¿Qué ha salido de ahí? ¿Qué pasa con el control de gestión sobre la calidad, la eficiencia, la economía de la actividad pública? Porque además nuestros amigos revolucionarios, que nos plantan una consulta popular, que ni ellos se creen, esta de los paraísos fiscales, yo le insisto con esto, si eso fuera, como ellos dicen, fundamental para el combate a la corrupción, y para eso hay que reformar dos leyes, la ley electoral y la ley del servicio público. ¿Por qué no la reformaste ya? Si tú no te demoras nada, tienes 2/3 en la asamblea, no que es tan importante, o eres un irresponsable nomás, que le vienes a decir a la gente que aprobemos unas cuestiones que tú no quieres aprobar a la larga, pues, porque además son dos disposiciones bien torpes, inhabilitar. Ya con eso lo he hecho todo. No, si el ladrón primero lee el código y luego roba, a ver a cómo está la sanción. Claro, primero hace eso. Para ver, no, está muy caro el robo, mejor me dedico a otras cosas. Así ha de ser, sin duda. Ellos mismos que nos plantan esa consulta popular para los paraísos fiscales, como que fuera el principio y fin de las cosas. Sin duda Odebrecht está en paraísos fiscales, pues contrata en paraísos fiscales. El Ecuador debe ser un paraíso fiscal, que aquí han pasado estas maravillas. ¿Cuántos son? Ni siquiera sabemos, son 33,5 millones. O 98 millones, o no. Pero hablamos de millones, sin asco, mire, hablamos de millones sin ni siquiera inmutar ahora los se millones. habla como cientos. ¿Usted ha visto $1 millón junto? Yo no sé si alguien ha visto $1 millón juntito. Aquí son 33, 98.
Híjole, yo solo me imagino, pues, ¿qué haría usted con 98 millones? Solo son 33 Nada más, millones no, muy y medio. poquito. Sí, sí. ¿A quién se le ocurrió en el año 2015 eliminar del artículo 211 de la Constitución? Ahí sí, sin consulta popular, no, ahí no hizo falta, no. Eliminar de dentro de las facultades de la Contraloría el control del cumplimiento de fines institucionales, que además ni siquiera estaba desarrollado en la ley, o sea, la ley orgánica de Contraloría no desarrolla este tema, pero lo eliminaron de la Constitución. Yo, perdóneme, yo a los políticos les creo muy poco, cada vez menos. Pero estas, estas cosillas que te hacen, ¿no? Este 581 del Código Integral Penal, no, la Fiscalía no puede ni siquiera iniciar nada si no hay un informe de la Contraloría para peculado o enriquecimiento ilícito. El otro día escucho que el señor Alex B. por peculado no. Yo decía, pero ¿habrá el informe de la Contraloría para decir que sí había chance de procesarlo por peculado? Oye, yo quiero hacer así cuando sea grande, pues. Entonces que cuando yo haga alguna gracia, me diga, no, pero es que para eso primero se necesita el informe tal. Después, no, es que no hay cómo porque, no hay cómo decir, porque esto es reservado. A mí me encantaría, no, sin duda, a un mortal como ocurre, le ponen nomás el pie en el cuello nomás. Como es procesos con indicios de responsabilidad penal, Claro. dice que le ha mandado por cargas el señor Contralor Poli ¿Pero de qué? al fiscal Galo Chiriboga. ¿Contra quién? Cuando yo veo de qué se trata, me llegaron cada uno de los procesos que yo indiqué aquí y entregué inclusive, eran de pequeños Pero por supuesto. municipios, de cositas Y en de las chanza, otras- y en y las de otras los cosas. grandes contratos, nada que ver. Y cuando hay en esos grandes, ¿contra quién Nada es? que ver. Contra el pobre Gil que ha firmado algo. Sí. Eso Y el, es, y o sea, el que señor que- presidente sigue o sea, aquí no. sosteniendo ayer lo siguiente. Yo no tengo ningún problema, ¿no? Que investiguen lo que les dé la gana. ¿Cuál es el problema? Que hasta que nos investiguen, si hay mucha mala fe y manipulación, como parece que hay en este caso, y también por ahí salen los Isaías, hasta aclarar las cosas pasa el 19 de febrero, y puede ser esa la estrategia, y eso es lo que advertimos al pueblo ecuatoriano. A mí que me revisen lo que les dé la gana, que nos presenten los nombres, pero con cuentas, con contratos relacionados. Tampoco cualquier lista vamos a creer, peor aún, de empresarios corruptos. Por si acaso, también nos han revisado Fiscalía, Contraloría, a Jorge Glass, a todo. Pero cuando Nebot dice eso, ahí sale en primera página. Cuando nosotros nos revisan peor que manga de fotógrafo de ese parque que le daban la vuelta a la manga para revelar la foto, no, ahí nadie dice nada. Y el estudio jurídico, aquí es palo porque va, palo porque no boga. Están levantando su picacia que contratamos un estudio jurídico. Si quieren les pago los viáticos al asesor jurídico, los mando a vivir a Sao Paulo hasta que consiga algo. Pero va a salir bastante caro, va a ser bastante ineficiente. Entonces, contratamos ese estudio para que trate de obtener la mayor información posible. Porque ustedes tal vez no conozcan, Odebrecht ha firmado un acuerdo de confidencialidad por 6 meses con la fiscalía, debe ser, ¿no? Brasileña. Entonces no se pueden revelar los datos. Pero, ¿qué es lo que transmite la prensa? Que la Fiscalía Ecuatorial, el gobierno ecuatoriano no quieren que se sepan los datos. Hay un acuerdo de confidencialidad. ¿Para qué? Porque Odebrecht está negociando con diferentes países ciertas concesiones para que, bueno, me disminuyan la pena, etcétera, hasta antes de revelar todo. Entonces es muy difícil obtener la información, pero somos los primeros en querer obtenerla. Eso sí, nombres, cuentas, contratos relacionados, no una simple lista donde puede estar cualquiera por hacer daño en vísperas de ciertas elecciones históricas, ¿no? De que yo tengo la lista guardada, que iba a hablar en Brasil para que no digan nada, que aguanten las elecciones. ¿Usted cree que soy tan poderoso que puedo ir a Brasil a pedir que no develen nombres? Eso es ser idiota, perdóname la expresión. Y segunda cosa, ¿cómo voy a ir a Brasil si no tengo abogados? ¿Acaso yo voy a conocer dónde están los juzgados? Ahí aprendí en Brasil que hay 2 grandes procesos iniciados, uno en Curitiba y otro en Río. Y hay acuerdos de confidencialidad, hay acuerdos internacionales, hay una asistencia muy grande del FBI por el tema de corrupción en Estados Unidos. Y evidentemente la nómina no existe todavía, pero va a existir y la vamos a investigar. Esto es todo, no hay nada que ocultar. Yo creo que a cualquier hombre formado en las leyes le debe dar colerín, ¿no? Escuchar estas cosas. ¿Este es conocimiento del señor presidente o es un monumento a la ignorancia social? Tenga la bondad, doctor Roa. Los contratos están en Ecuador. ¿Qué tienen que ver los brasileños, los estadounidenses? Están aquí. Aquí no habrá fiscalía, pues acá. No habrá Contraloría acá. O sea que si los brasileños hacen o no hacen, listo, ya.
Hubo acuerdo de ¿Y para qué confidencialidad fue el Brasil, señor listo, lo hemos fiscal a arreglado todo ya. Estados Unidos? Es la pregunta, ¿no? ¿Para qué fue? No tengo idea, pues, si no hay nada que hacer entonces. Porque no ha habido Estamos nada fregados. que Colonia hacer hemos ni sido. en Brasilia ni en Washington. ¿Cuál es el reflejo de ese trabajo del doctor Mera en Brasil? Digo, en orden de acontecimientos. Pero si no es fiscal general del Estado, es el secretario general jurídico de la Presidencia de la República. Eso es, no otra cosa. El presidente de la República es jefe del Estado, jefe del gobierno y dirige la administración pública. Otra cosa es que permanentemente diga que no tiene idea de lo que pasa en la administración pública. Claro. Pero es una cuestión distinta. Si eso no está en manos de él, está en manos de la Fiscalía. Ujú. ¿Y qué pasa? Ni ¿A quién se siquiera debe en manos investigar? del presidente está esto. Pero ¿cómo? El que debe investigar es la Fiscalía. Ahora, yo Pero la entiendo Fiscalía que el ecuatoriana jefe- depende de la Fiscalía norteamericana, acaba No, de a ver, mencionar. Es penoso, pues. Yo entiendo que la jefatura del Estado conoce los contratos, sabe con quién ha suscrito, en qué casos, por qué montos, para qué obras, qué se ejecutó y qué no se ejecutó, quiénes son los fiscalizadores. Se entiende que todo eso se debe conocer, independientemente de que usted tenga o no elecciones. Independientemente que tenga o no elecciones. Porque estamos dependiendo, entonces, bueno, ¿cuándo vamos a saber esto? Ojalá luego Después del de 19. las Y si elecciones, es que hay porque segunda puede vuelta incidir. en abril. Lo que nos están diciendo es que puede incidir Bueno, el qué pena, conocimiento pues, de hombre. los nombres. O sea, Supóngase que salga un nombre que esté en alguna papeleta en condición de pareja, de Pero eso es binomio, triste, de perdóneme. candidato en términos generales. Pero claro, o sea, si usted me está diciendo que no vamos a saber las cosas solo porque hay elecciones. Vea, si ni campaña electoral hay, pues ya, ¿qué se preocupa? Ya. Pero claro, es decir, uno dice, bueno, aquí nos hemos enterado de las cosas por la prensa, Claro. dentro de lo poco que la prensa puede hacer, para que no le caiga el chahuiscle. Y el resto, Brasil y Estados Unidos. Viva el Estado soberano. ¿Acaso los Bueno, colombianos, los peruanos... han Pero ahora ya defendido a vamos a otros países? tener nuestro propio buffet en Brasilia. Yo puedo presentar abogados constitucionalistas en Brasil. Tendría que preguntarle, decirle, ¿qué buenos abogados penalistas hay aquí? Es que para yo no sé puedan ni ayudar las con esto? direcciones de los juzgados, dice el doctor Mera. Bueno, debe ser, yo tampoco. Pero ha de haber algún taxista que le lleve, pues no. Sí, pero tampoco es de llegar nomás, pues. Claro. Y quien quiera. Pero yo entiendo que Brasil tiene embajador acá, hasta donde recordábamos. Claro. Y que en la República Federativa de Brasil también tenemos embajador nosotros, hasta donde tenemos conocimiento. Pero tienen embajadores prohibidos. Y tenemos agregados. Usted no diga nada, embajador. Usted no se mete en esto. Y el Para embajador. para eso feliz, deberían pues. servir, pues. Yo Porque mejor, para eso pues, uso- si me esculpan de esto, qué mejor, no me meto en líos. Porque yo soy un hombre joven todavía, etcétera, etcétera. Ahora, doctora Mariana Yepes, ¿por qué se insiste en que dependemos de la Fiscalía de Washington? Y dependemos de la Fiscalía brasileña de alguna manera. Si ellos emiten un juicio de valor en lo que sea, entonces coge y utiliza como instrumento de comprobación el fiscal ecuatoriano. Entonces así no es el juego, porque entonces los sueldos y las inversiones del Ministerio Público le paguemos a Brasil, en este caso, pues, o a Estados Unidos. Esto es inentendible, ciertamente. Ustedes que manejan las leyes a la perfección, ¿qué opinión tiene de esto que pretexta, para que nos entienda la gente, de que mientras no haya buena voluntad y generosidad y que amanezca una mañana de estas con ganas de hablar el señor, como este gringuito, el señor doctor Bruce Swart, si el señor Swart no le dice nada al doctor Chiriboga,
Él puede alojarse ahí en Washington el tiempo que quiera, porque regresar con las manos vacías va a ser horrible, horrible. Le van a silbar, pues, ¿no? Si aquí hubiera, digamos, ciudadanía operativa en cuanto a reclamar sus derechos, la cosa es para pifiar, pues. Oye, entonces, ¿para qué se fue, pues, señor? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo en Washington? ¿Qué pretenden hacer en el Brasil? Vendría a ser la pregunta capital. Bueno, primeramente buenos días, Joselito. Y bienvenido, un gusto doctora compartir Yepes con ustedes este panel, con estos distinguidos abogados. Él acababa de decir que ustedes que manejan a la perfección las leyes, ya lo quisiera, porque ha habido tanto cambio en la legislación que hay que estudiar permanentemente. Y el tema que estamos viviendo y que nos ha convocado ahora es precisamente uno de esos, porque me parece que todo ha cambiado para que el fiscal no pueda actuar. Me parece inclusive que la norma de la Constitución que le da, donde está la política criminal del Estado, donde se dice exactamente, me parece que es del 195, donde se dice que el fiscal tiene que dirigir la investigación preprocesal y procesal, ya no se aplica. Entonces debe haberse dictado alguna normatividad, tal vez interna en la Fiscalía, para que el fiscal no pueda intervenir, ¿no? Me parece rarísimo. Y además que sí, yo no tenemos conocimiento, hemos conversado aquí hace un momento, no tenemos conocimiento si se abrió o no se abrió una indagación previa, por lo menos en este tema, porque las investigaciones previas en los temas delicados son como destapar una botella de perfume y dejar que se evapore el tema con los tiempos, ¿no? Entonces, la mejor práctica, la mejor idea es abrir una indagación previa, hasta cuándo no se sabe, ¿no? Entonces, pero aquí ni siquiera se ha abierto una indagación previa. Ni siquiera sabemos qué está investigando. Entonces, decir que los datos que obtiene en Estados Unidos son reservados, eso me tiene a mí totalmente confundida. Si no ha abierto una indagación previa, que por ley es reservada, es confidencial, los datos antes de que abra la indagación previa son reservados. Entonces, y por eso es que no entiendo, ¿no? Cuando este tema empezó a salir a la luz, esta noticia, digamos, ¿no? Porque no sabemos nada más que la noticia y las noticias de los otros países, yo pensé que lo adecuado era, mi pensamiento, ¿no? Lo adecuado era de que se envíe una delegación de fiscales al Brasil para que estudien el proceso, para que revisen las actuaciones, que no es verdad que sean reservadas para quienes no tienen interés. Son reservadas para extraños. Pero si el país está nombrado como uno de los focos de la corrupción por parte de Odebrecht, ¿cómo no va a tener interés? Y ahí me asalta también otra inquietud. ¿Cómo actuaría Colombia, Perú, inclusive Argentina, Panamá? ¿Qué barreras habrá destruido para poder llegar a tener esas informaciones? Entonces, si ellos actuaron, a mí me parece que deben haber actuado dentro del marco de sus atribuciones, haciendo las investigaciones. Yo no creo que haya cambiado tanto la legislación de estos países, porque debo decirles, no me gusta poner de ejemplo personal, pero sí he conocido las legislaciones de Colombia, sobre todo porque yo tuve la oportunidad de estudiar ahí, pero también conocí de Panamá y conozco de la Argentina, conozco más o menos la del Perú, y cuando estaba de fiscal teníamos unos convenios internacionales para las investigaciones y había intercambio de informaciones. Sí, a veces no solamente escritas, sino telefónicas. Los fiscales generales se comunicaban informándonos de lo que estaban haciendo respecto de un ecuatoriano, y así salieron algunas cosas. Pero hoy veo que todo es reservado, pero reservado solo para los ecuatorianos, porque eso sí, es la única excepción. Entonces nunca vamos a tener una información, porque todos los países se nos han cerrado, ¿no? Sí. En lugar de obtener convenios, porque me parece muy bien el convenio con Estados Unidos, pero yo entiendo que ese convenio es para una ayuda posterior en las investigaciones que puedan ir saliendo.
Y así se hacen los convenios. Y también se había firmado convenios con Estados Unidos en el área de la corrupción y de los delitos fiscales. Pero no en cuanto a los nombres, yo no creo que los nombres sean tan reservados que no se puedan dar. Y otro asunto que me preocupa la doctora Paulina Araujo decía ayer y se refería al carácter reservado que tiene la información de Estados Unidos en los siguientes términos. La información que están dando en los Estados Unidos es ya parte de esta investigación preliminar. Entiendo que no. El propio fiscal está diciendo que lo que se está haciendo son equipos de trabajo para ir concordando datos, y yo entendería que con posterioridad es que tendremos ya un proceso plenamente delimitado. De ahí que, por un lado, hablan de la reserva, pero todavía no sabemos la reserva a qué aplicar. De ahí que, bastante curioso, parece que ahora sí quieren proteger reserva, cuando por todos los medios de comunicación lo dicen a dónde van a viajar, con quién se van a reunir, qué información van a pedir. Y eso no se logra comprender, porque si ya estaríamos dentro de una investigación preprocesal seria que tiene reserva, no se tendría tampoco por qué explicar cada paso investigativo que se da, porque al fin de cuentas eso podría poner en peligro el descubrimiento del delito, así como sus responsables. Y lo que ya ha pasado acá en el Ecuador, el decir todo lo que van haciendo alerta, y al parecer las personas que se pueden ver envueltas salen del país y buscan eludir la justicia. Doctora Yepes. Sí, no le había escuchado, pero me parece muy acertada la opinión de la doctora Araujo. Y coincidimos en algo, ¿no? Que no está abierta ninguna investigación, que por esa razón no puede haber la declaratoria de reserva. Y algo también es grave, que con tantos anuncios, como bien anota, de viajes, de lo que se está haciendo, de lo que no se está obteniendo, pues ya se ponen alerta. Y vamos a tener sorpresas, como en el caso de Petro, de los asuntos de Petroecuador, que los principales ya se ponen a buen recaudo, ¿no es cierto? Sí, entonces hay otro temita que también me preocupa. Cuidados, no obstante, por la policía ecuatoriana, eso es lo extraño. Se ponen a buen recaudo, pero protegidos por la policía, o por lo menos vigilados. Debe ser, no sé, eso no, esa parte no sé. Pero lo que también me llama la atención es que la fiscalía no toma el liderazgo de la investigación. No toma el liderazgo de la investigación que se está dejando ganar por la máxima autoridad del país, el presidente de la República y de sus funcionarios principales, para ir al Brasil a hacer las investigaciones, a contratar un estudio de abogados. Si haría el fiscal la investigación, no haría falta eso. Y no se pondría en crítica unas actuaciones que a lo mejor son bien intencionadas, ¿no? Tal vez no le gusta la fuente, como decimos los periodistas, no quiero ir yo al Brasil, ándate tú, al doctor Mera. Pero yo me voy a Washington y enviar a unos fiscales, pues, para eso tiene un equipo de fiscales. Y ahora hay bastantísimos fiscales, ¿no? Sí, claro. Se han incrementado mucho. Y seguramente ahí está el mérito de haber contratado un equipo de abogados brasileños para el efecto, señor doctor Silva. A usted le corresponde en turno. Gonzalo, aquí nos están confundiendo. Vamos a dar una explicación y espero lo más sucinta y lo más claro para la ciudadanía, que es la que le interesa más de este problema. Una cosa es la cooperación internacional para la investigación de la delincuencia transnacional, en la que los estados se ponen de acuerdo en esta cooperación, ¿cierto? Esto es lo que se conoce como investigación conjunta. Esto es un lado. El otro, en cambio, es la asistencia penal internacional, que también está considerada en el Código Orgánico Integral Penal, mediante la cual el fiscal puede acudir a los países que tienen en relación más de 190 suscritos a recuperar elementos de comisión o pruebas, elementos de comisión que en la etapa del juicio se valorarán, a recuperar, digo yo, todos los elementos que existan con suficiencia en esos países
y que nos sirvan a nosotros para procesar una indagación o directamente una instrucción con lo que se ha hecho en el país. Esto ya está como norma. Claro. Y además de esto, Gonzalo, de esta disposición del artículo 496 y 497 a los que me he referido, no es que se encuentran única y exclusivamente en este capítulo, en este título, o en este articulado, sino que se encuentran avaladas, y así mencionó el señor fiscal general, por la Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal, pero él leyó lo que le interesa, no lo que dice esta convención. Aquí manifiesta, en el artículo 7 de la convención, que se encuentran especificados todos los actos y diligencias que se pueden solicitar y practicar, incluyendo el literal J, que ya vamos a leer, mediante el cual se faculta al Estado requiriente a solicitar todo acto necesario para la investigación, es decir, no impone límites. ¿Dónde está la privacidad? En el artículo 7 de esta convención especifica para qué y cuándo se puede obtener esta documentación. Para leer simplemente, notificación de resoluciones, recepción de testimonios, prácticas de embargo, incautaciones, inspecciones, exhibir documentos, revisión de documentos, informes, información y elementos de prueba. Todo esto se puede conseguir con esta asistencia penal internacional y no está vedado. Cuando dice que todo esto es secreto, es falso. Porque mencionó el artículo 25 y el 25 dice limitación al uso de información o pruebas. El Estado requiriente no podrá divulgar o utilizar ninguna información o prueba obtenida en aplicación de la presente convención para propósitos diferentes a aquellos especificados en la solicitud de asistencia. Diferentes. Estos son para este caso, por un lado. Se manifiesta de que se han puesto de acuerdo con el adjunto de la Secretaría de Justicia americana para la investigación. Esta investigación o cooperación es para lo transnacional, no para esto. No para esto. Para esto existe la asistencia penal internacional, de lo que ya está hecho. Lo que está hecho. Punto. Además, si estuviésemos ahora con una indagación, la indagación es privada solo para la Fiscalía. La señora doctora Yepes conoce perfectamente. Pero la disposición del artículo 584 debe ser bien leída, no interpretada. Dice, la reserva de la investigación para la investigación. Dice, se mantendrán en reserva, o sea, se refiere a la Fiscalía, sin perjuicio del derecho de la víctima. ¿Y cuál es el derecho de la víctima? Todo el Estado ecuatoriano, todos sus ciudadanos deseamos saber qué es lo que está pasando. Claro. Entonces, ahora, que no nos cuenten, claro, Gonzalo. El constitucionalista, en este caso, usted es un experto en esa materia, o en ese ámbito, doctor Ollarte, ¿nos podría indicar si hay algún artículo, alguna disposición constitucional en el sentido de que le garanticen a la ciudadanía la exigencia ante todas las autoridades por la transparencia de las tareas que viene cumpliendo la Fiscalía y la Administración de Justicia en el Ecuador? De eso también nos ocupábamos ayer. Mire, usted tiene en Ecuador una serie de normas sobre transparencia. Primero, el derecho de los ciudadanos de conocer las actuaciones de los órganos del poder público, y nuestro deber, pues, también como ciudadanos de combatir los actos de corrupción, y también de fiscalizar como derecho político, como derecho de participación, las actuaciones de los órganos del poder público. ¿Sí? Tenemos derecho a ¿Cómo podríamos los ciudadanos fiscalizar, doctor? Un ratito. Los ciudadanos tenemos derecho a preguntar y a que nos respondan. Y si tenemos una mala apreciación, tenemos el derecho a que nos dejen tranquilos y nos digan, vea, esa apreciación suya es errónea. Y esto es lo que hemos hecho. Porque se olvidan los señores que, y esto valga que tenemos elecciones en 2 semanas,
porque los candidatos son una maravilla, con una cara lavada espectacular cuando piden los votos. Luego llegan y ya no son pues ellos los mandatarios, son los dueños de la hacienda. Pues. Entonces ahí sí, no te responden, se enojan, y si usted pone en duda, procesos también. Usted tiene en esta Constitución de Montecristi una serie de normas sobre participación ciudadana, sobre el derecho de los ciudadanos de requerir información. Incluso para eso se inventaron este órgano inútil, que lo único que los defienden son ellos mismos, que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Que le insisto, la gente cree que solo sirve para nominar porque eso es lo que han hecho. Entonces se enojan cuando un candidato propone la desaparición del Consejo, claro, sin decir a quién van a pasar las facultades, que eso es lo negativo. Pero cuando usted ve que el propio órgano se defiende a sí mismo, ahí tiene usted un problema, pues, porque usted va a eliminar un órgano que es útil y que la ciudadanía estima que es un órgano útil para cumplir sus fines, es la ciudadanía la que protesta. Cuando sale el titular del órgano, sus integrantes, a decir nosotros somos importantes, no lo eres. No sirves. Es el Consejo de Participación Ciudadana, en este caso, el que debería realizar también esa clase de investigaciones. Consejo de Participación Ciudadana y Control Social dentro de sus facultades establecidas en el artículo 209 de la Constitución. Ahora, que eso existe en la letra de la Constitución está. Pero en lo demás, a usted le van a seguir diciendo que esto es reservado, que esto no se puede decir, que usted no lo puede saber. Solo falta que nos digan, y nos digan a los ciudadanos, si usted sabe algo, denúncielo. Si la ciudadanía no, yo en lo personal no estoy pidiendo, diciendo que sé algo, estoy pidiendo poder saber. Como en cualquier país civilizado, como cualquier Estado de Derecho, estamos pidiendo poder saber. Y queremos que las autoridades, yo hablo por mí nomás, hablo por el resto, eso se los dejo a los políticos hablan por todos, yo hablo por mí. Yo sí quiero saber, pues, qué pasó con los contratos de Odebrecht. Si se hicieron o no en la Contraloría exámenes especiales. O si dentro de las auditorías internas y externas, es decir, en el análisis de un periodo completo de una gestión, salió algo de estas cosas. Porque yo no puedo creer que no ha salido nada, pues. Porque, claro, esa falta de diligencia, ¿qué provoca? Que usted tiene dos delitos que no puede perseguir porque no hay informes de Contraloría. Enriquecimiento ilícito el uno y peculado el otro, así nomás. Entonces yo supongo que el Contralor no se ha de enojar nomás, y decir, pero ¿cómo es posible que me pongan en duda, ni sé qué, ni sé cuándo? Porque aquí los funcionarios ya se han acostumbrado a eso. Ni dudar, peor preguntar. ¿Qué ha hecho, señor? ¿Qué pasa con lo otro? Entonces aquí hay un manto que cubre todo esto y nosotros no nos enteramos. Es por las elecciones, perdóneme, pero eso sería asqueroso. Jugueteando la política. Si el ciudadano ni siquiera se puede enterar por quién está marcando la papeleta. Imagínese que el ciudadano marca la papeleta por un descalificado y que luego de la elección usted se va enterando. Ah, no, pero es que ahí le podemos destituir, es que los paraísos fiscales, es que esto y el otro, es que, sí, para hacer su cosa y repartirse entre ellos mismos, pues, porque usted le saca al uno y viene el de abajo. Ni siquiera para marcar la papeleta es esta cuestión. Es decir, mire, perdóneme, yo de estas cosas me indigno. Es decir, ¿cómo es posible que nosotros estemos en la más absoluta ignorancia de este tema? En el Perú algo se ha hecho, en Colombia algo se ha hecho. ¿Qué son? ¿Noruega? ¿Qué son ellos? Claro. O sea, ahí sí han podido. Y nosotros acá lo que tenemos son excusas, no, menos que excusas, ni siquiera explicaciones. Me fui a Brasil. Perdón, ¿es cuestión de presidentes? Cuestión de todos, pues si son los órganos del poder público los encargados de responder por esto, pues. No, pero digo, en determinadas naciones dicen, se vaya a resentir el señor presidente, dicen las autoridades de control o el mismo fiscal. Verá, o trabajan en equipo. Estados de derecho, más allá del deber de coordinar las actividades, más allá de aquello, los órganos del poder público son unos independientes y otros autónomos. Entonces, si usted tiene un órgano que no es autónomo
y que está ejerciendo su función al ton y al son de lo que le conviene a determinado órgano del poder público ajena a sus labores, estamos mal, pues. Seguro. Oiga, para perseguir la corrupción, ¿qué requiere? Órganos de justicia independientes, competentes e imparciales. Eso es lo primero y fundamental. Órganos como la Fiscalía que sean autónomos y técnicos. ¿Y qué nota usted en la actual Entonces, Fiscalía? Déjeme nomás terminar esta parte. Ya. No estas metiditas de mano y ni sé qué. Porque uno puede pensar mal, pues. Claro. Pues que claro, la gente puede pensar mal. Ah, aquí no se sabe nada porque Hay gato encerrado. ha de haber alguien que es muy importante ahí metido y esa persona que es poderosa Esa es la y que te puede poner la pata encima. Sale el nombre ahora, no queremos. Pero se imagina lo que la gente puede pensar. Horroroso, pues imagínese usted que la gente estuviera pensando. Sí, ya piensa. Que la gente estuviera pensando y dudando, diciendo, esto de Odebrecht no se va a saber porque hay elecciones, mire qué elegante. O aquí puede haber alguien que es uno de los preferidos del poder y tampoco se va a saber. Perdóneme, cuando yo me paso 51 kilómetros por hora en una fotobulta, bien que me pasan nomás, rapidito, al común de los mortales, al ciudadano, al de a pata, a ese le cae nomás. $300 pero por supuesto, de multa. A ese friégatelo, demórate un poquito en hacer una declaración, equivócate en tal cosa. Oye, se te arman los problemas del mundo entero por unas pequeñeces. Al ciudadano, a ese sí lo puedes pisar, a ese sí lo puedes chingar, a ese sí, dale nomás. Pero este otro no, pues. No es al revés la cosa. Así es. No son ellos mandatarios. Y la ciudadanía mandante. Parece que eso es solamente el día de la elección. Y luego, vamos. Doctora Mariana Yepes, esto está publicado el día de hoy en el diario El Comercio y dice que hace 2 semanas el fiscal general Galo Chiriboga ya se le consultaba que por qué la investigación avanzaba tan lento, ¿no? Y como respuesta el funcionario pidió, dice el diario El Comercio de esta mañana, pidió al país que comprenda que este caso es reservado y que no se trata de encubrir a nadie, sino de no entorpecer el proceso. El jurista Ramiro Román, alude la misma crónica del Comercio, critica esta lentitud de la investigación de la Fiscalía como lo están haciendo ustedes. Pero para este abogado, la entidad ha pretendido callar hechos, omitir acciones y no ha realizado el trabajo que le correspondía hacer. Para mí, de fondo, existe algo. Todo el mundo le paramos oído y él dice, ¿a quién están protegiendo? ¿Qué intereses hay? Porque no existe otra conclusión frente a esto, dijo. Y Fernando Bustamante, ex asambleísta del movimiento Alianza País, también ha asegurado tener la impresión de que, doctora Yepes, en otras naciones se ha ido, como ya han comentado ustedes, mucho más rápido, con mayor agilidad y también en forma proactiva. Esto tiene que quedar bien en la retentiva social. Es sorprendente que tome tanto tiempo tener una información de otros países. El lunes 30 de enero, Chiriboga viajó a Estados Unidos y el miércoles 1 de febrero se reunió con autoridades del Departamento de Justicia de ese país. La intención fue acceder a los nombres de quienes habrían recibido los supuestos sobornos. Chiriboga sostuvo que considera muy importante la información de que este organismo puede entregar para fortalecer la investigación ecuatoriana. A esta cita han asistido, y pone las cosas que ya hemos dado a conocer a la ciudadanía, o que la ciudadanía de tanto leer ya se ha aprendido de memoria, pero de ahí no pasa. Entonces el diario El Comercio, estoy yo, ya tiene sus dudas, que vea, revisando la crónica, coinciden con las de ustedes, porque es obvio y es de sentido común. No sé qué opina usted, doctora. Bueno, yo este momento había recordado que la Fiscalía hizo allanamiento
a las oficinas de Odebrecht. Yo no sé si ese allanamiento, porque salió en la prensa, ¿no? En la televisión. No sé si ese allanamiento sea dentro de un marco de una indagación previa. Pero si ya hizo el allanamiento a las oficinas de Odebrecht, creo que debe tener algún elemento, ¿no? Y como algún momento el fiscal general declaró ante la Asamblea Nacional, ante la comisión correspondiente de la Asamblea, que él sí conocía quién era causante de la corrupción y el que causante era Odebrecht. Y entonces se hizo el allanamiento a las oficinas de Odebrecht. Por ahí debería comenzar todo, pues no, analizándose los contratos. Y como anotaba el doctor Ollarte, aquí están los contratos y los contratos deberían ser un insumo muy importante en la investigación. Cuando también se menciona públicamente que los nombres serán dados cuando existan pruebas. Ya. Entonces los nombres tienen que venir con un equipaje de pruebas. ¿Que quién va a dar las pruebas? Porque aquí tenemos el órgano especializado en la ilegal constitucional para dirigir una investigación y obtener esos elementos que después serán pruebas. Entonces es la Fiscalía la que tiene que investigar y encontrar esos elementos, ¿no? Claro. De las personas involucradas. Y perdone, doctora, si pensamos mal o atinadamente, cuando se perpetró la ocupación, digamos, de las instalaciones de la compañía Odebrecht, se rescató, dijo el Servicio de Rentas y otras autoridades, dijeron, se rescató importantísimo material. Ahí está la plena, digamos, ahí está la verdad. El contenido de los contratos, pensando mal, puede incluso haberse llegado para omitir responsabilidades de los contratantes a nombre del Estado, o sea, de los administradores, nuestros representantes, los que contrataron las obras con Odebrecht. Se han de reír este momento los señores de Odebrecht. ¿Pueden haber cambiado las cláusulas? ¿Las cláusulas de los contratos? Yo creo que hasta ahí no, es un poco complicado, no podrían haber cambiado. Yo de lo que dudo es que en el allanamiento en las oficinas de Odebrecht hayan existido todos los documentos. Yo dudo, porque ya el tema se hizo público, ¿no? Y se hizo público de las coimas que pagaron a los funcionarios ecuatorianos y de otros países, y como tenían la oficina aquí en el Ecuador, pues esos elementos tienen que haber desaparecido, ¿no? Pero de todas formas, eso quiere decir que fue tardía la invasión. Yo no podría decir de qué fecha, cuánto tiempo duró, porque eso no recuerdo, ¿no? Pero lo que sí es verdad es que ya se dio a publicidad el tema, fue muy importante, fue impactante, creo que para toda la ciudadanía, y es más, creo que fue impactante para toda América, ¿no? Sobre todo América del Sur, porque habían muchos países involucrados en esto, que recibieron, con los nombres precisos, porque la información es precisa. No va por las ramas, dice funcionarios públicos ecuatorianos, así como panameños, como peruanos, como colombianos, etcétera. Y entonces, siendo tan precisa la información, pudieron haber desaparecido documentos. Claro. La misma compañía podía haber hecho desaparecer los documentos. Yo quiero en este momento mencionar algo que vi ayer en las noticias, que en Venezuela se están preocupando porque también no se ha hecho absolutamente nada. Pero la Asamblea, la oposición, está exigiendo investigaciones, ¿no? Entonces, ¿a qué menciono esto? La Asamblea de Oposición. Sí, la Asamblea de Oposición. No hay oposición. Exactamente, la de oposición está presionando que se hagan investigaciones y quería sacar una resolución, o creo que sacó una resolución para que se hagan las investigaciones. Entonces, son dos únicos países que no han hecho las investigaciones. O sea, y aquí comenzamos las investigaciones y todavía no tenemos ningún resultado. ¿La coincidencia le dice algo, doctor Silva? ¿Ya vamos terminando? Completamente de acuerdo con la doctora y con Rafael igual, por supuesto. No, digo la coincidencia... De la investigación, o de la no investigación. De la inercia. Entre Ecuador y Venezuela. Llámele como quiera. Es la verdad. Aquí el único titular de la acción penal es el fiscal. Pero si no tenemos un fiscal que investigue,
¿Qué clase de documentación vamos a recabar o recuperar? ¿Para qué se fue a Washington? ¿Para qué? ¿Para qué ha designado este grupo de 24 personas de la Fiscalía para que cooperen con 12 americanos en investigaciones de crímenes o de delitos internacionales o transnacionales? No de este. ¿Cuánto dinero le está costando al Estado con esta difusión de actitudes? Usted que podría mandar Panamá 100 porque la cantidad de Mire la cantidad de dinero que va a contractuales costar, mayor. porque que yo sepa, los 26 que van, el primer requisito es que sepan inglés. ¿O van a necesitar traductor también para allá? ¿Cuánto tiempo se van a demorar? ¿En qué? Para eso existen otros órganos de investigación que colaboran con las instituciones, y aquí está la doctora Yepes, que fue fiscal general, que sabe perfectamente, que colaboran directamente con una llamada telefónica, con un fax anterior. Señor Suad, yo he llegado a la siguiente conclusión durante todas estas semanas que hemos indagado en Ecuador, con el apoyo de tales y tales expedientes y bases contractuales que están aquí. ¿A qué conclusión han llegado ustedes? Esa me parecía que era lo objetivo del viaje, ¿no? Digamos ya la conclusión para conocer la verdad. Me voy a avanzar a algo, Gonzalo, que es muy delicado, pero es necesario decirlo. ¿Quién ha expresado públicamente de que se ha efectuado una investigación, que tienen pruebas sobre esta investigación? Es el señor embajador americano. ¿Por qué la Fiscalía no le invita al señor embajador americano a que dé una explicacióncita pequeña? ¿Por qué usted dice esto y en base de qué? De esa manera, el señor embajador, entiendo, porque tiene un buen grupo asesor, porque los americanos no son ingenuos, gestionará más rápido, digamos, con el término comedido, de que la documentación que reposa en la Secretaría de Justicia americana sea entregada o ya se publicite. Porque no es problema publicitar. ¿Por qué? ¿O no se publicitó los Panama Papers? ¿O no se publicó lo del FIFA Gay? Esto es un delito transnacional. ¿Transnacional por qué? Porque fue una organización, unas compañías de un país diferente del nuestro, el que intervino en la contratación aquí, los cobros y otros dineros enviados, o los dineros enviados a otros países. No vamos a encontrar sino nombres específicos, Gonzalo, que ya saben perfectamente, porque la mayoría serán testaferros de todos los convenios en cuestión de dinero. El señor presidente ya sabe los nombres. Me mencionaba un diligente ecuatoriano que mandó una nota ayer a este programa informativo. Lo que ocurre es que están esperando que el reloj electoral llegue a su final o algo por el estilo. Pero eso yo dije ayer, eso es bien grave, porque si uno de esos actores resulta ganador, ¿qué va a pasar? Les dije yo, salvo que ya tengan preparado que pierde ese binomio. Medio complicado es el asunto, pero alguien tiene que decir de esta manera algo, pues no. Entonces, doctor, el otro caso es el siguiente. Si es que el señor, en este caso, el señor fiscal alcanzó la comprensión del viceprocurador, así se llama el cargo del señor Suat. Si se han puesto de acuerdo es porque el argumento de Galo Chiriboga es importantísimo para Estados Unidos, para nuestro país y para conocer la verdad. O sea, no creo que él se haya prestado a aceptar la argumentación del señor fiscal. Debe haber sido un asunto muy convincente para que posterguen, digamos, porque lo que están haciendo ahorita es postergando, dilatando.
Están haciendo el número de poner actores para que investiguen, de que hagan un grupo de trabajo simultáneo. Eso es lo que entendemos. Entonces, tal vez usted no tiene una lógica concreta sobre esto. Yo no creo que los estadounidenses estén preocupados por las elecciones ecuatorianas del 19 de febrero, ¿no? No creo tampoco que la... Pero ellos... Vio lo que son las percepciones. Perdone, doctor, le cambio la pregunta. ¿Ellos saben los nombres de las personas que recibieron dinero? Verá, usted tiene una sola forma de hacer las cosas, bien, o no hacerla. Nadie se va a lanzar a decir cosas en las cuales no existe absoluta certeza, porque ellos están investigando, eso están haciendo. Pero además uno le da siempre una suerte. Eso es, ojo, cosa de percepciones, como decía el ex asambleísta o el asambleísta Bustamante. Uno no percibe pues que la fiscalía gringa está manipulando las cosas, o que tiene algún interés subterráneo en este tema. Están haciendo su trabajo y se demorarán lo que tienen que demorarse, pero están haciendo, pues. Y tampoco van a apurar el paso porque nosotros querramos, ni lo van a alentecer porque nosotros querramos. Pero yo siempre me seguiré preguntando si esta cosa de Odebrecht... ¿Para qué no se metieron a anticipar criterio? Pues? Si porque ellos están haciendo... ¿Cuál es el objetivo estratégico de los gringuitos también? Ellos están haciendo sus investigaciones. Vea, nosotros no somos dependientes de ellos ni nosotros de ellos. Ni ellos de nosotros. Exactamente. ¿Por qué ahora les involucramos a ellos en este tema? ¿Por qué les involucramos? Porque si el escándalo de Brecht no se destapaba en Brasil por las autoridades brasileñas, no pasaba y porque el tema de Brecht tiene vinculación con algunos temas en Estados Unidos, por ejemplo, que algunas platas hayan salido de allá, que se haya algún hecho un pago allá, acá que seguíamos sin saber nada, pues. Por lo menos los peruanos y los colombianos más y los panameños algo disimulan, pues. Ya salta esta cuestión, por lo menos te sonrojas un poquito y te pones a trabajar, pues, en tu país, ¿no? Y nosotros, pues si los señores americanos no hacen su trabajo, nosotros tampoco. O sea, aquí no tenemos idea de nada. Como bien anotaba doña Mariana y don Gonzalo. El escándalo de Brecht se destapó y semanas después fue el tema del allanamiento acá. Pero ya, pues. Para eso no me hagas ningún allanamiento. O sea, si fuiste a conocer el local donde está Odebrecht, ya... Porque si tú crees que las cosas siguen ahí... Claro. Pero por supuesto. Ya basta. La mañosería de estos señores de Odebrecht tampoco son, pues, incautos y cándidos como nuestros funcionarios públicos. Marianita, Rafael, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado aquí. Señoras y señores, el plan Toda una Vida de el ex vicepresidente de la República y candidato a la presidencia de la República, el señor ingeniero Lenín Moreno, va a ser explicado por el señor prefecto de la provincia de Pichincha, aquí presente desde hace ya algunos minutos. Mil perdones, señor prefecto, pero usted sigue inmediatamente, porque estamos buscando la verdad. Informamos a nuestra